Dios bendiga grandemente sus vidas, amigos, hermanos en Cristo que ven. Recuerden suscribirse. Continuamos con nuestro estudio sobre herejías. Hoy iniciamos con el docetismo. Es importante conocer estas herejías porque nos ayudan a comprender la verdad a la luz de la Escritura y no ser engañados fácilmente. Sobre todo la Iglesia del Señor, que a veces se confunde por justamente desconocer este tipo de lecciones. Muy bien. Algunos datos sobre el docetismo. Es una herejía que nace en el siglo I, deriva de su palabra del docetismo, deriva del griego, ¿no? Que significa aparecer, aparición, fantasma o como una ilusión. Negaban la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Ellos decían que era una ilusión, una apariencia fantasmagórica, espiritual. Y esto obviamente negaba también el sufrimiento, la pasión del Señor Jesús en la cruz, ¿no? Es más, van a decir que era como una ilusión, por eso que no cargó la cruz, sino Simón Cireneo. Entonces eso es falso también. A la luz de la Escritura podemos darnos cuenta de que no es así. El Señor carga la cruz en determinado momento. Bueno, este es un estudio bastante ligero, pero es importante conocerlo. Hay mucha profundidad en esto, pero espero que el día de hoy termines este estudio con un conocimiento mayor sobre este tema y reconocer las falsas doctrinas que reaparecen. Serapión de Antioquía fue un obispo que justamente fue uno de los primeros escritos que tenemos en base a este tema, pero él basa su enseñanza en el Evangelio apócrifo de Pedro, pero al final él mismo va a terminar negando eso, ¿no? Y definitivamente rechazada esta herejía en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Jesucristo era un ser divino y como era un ser divino no podía compartir la naturaleza caída. Eso es lo que argumentaba el docetismo. Entonces, por ser Jesús un hombre normal que en el bautismo a través del Espíritu Santo en forma de paloma viene la divinidad de Cristo y se inserta en el hombre, y después en la cruz es retirado, se va. Por eso que el Señor Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O fuerza, mi fuerza, ¿por qué me has abandonado? Ese es otro argumento del docetismo también. Y esto es falso. Y hay que tener en cuenta también porque, si bien es cierto, esta herejía nace en el siglo I, actualmente también en los 90 apareció una secta llamada The New Life Mission de este señor pseudo profeta Paul C. Young, ¿no? También igual regalan libros por internet o lo llevan a tu casa. Él es su profeta que ha recibido la revelación, etcétera, como cualquier otra secta, ¿de acuerdo? Así que atentos, porque esa es una forma de docetismo también. Para comprender un poco más el docetismo, tenemos que entender también lo que es el gnosticismo. El gnosticismo tenía que ver con el conocimiento, la gnosis, un conocimiento sobrenatural. Y el gnosticismo va casi en paralelo con la iglesia, con el nacimiento de la iglesia, y se filtra, ¿no? Tanto es así que algunos van a decir que hay un gnosticismo pagano y hay un gnosticismo cristiano, porque se comienza a filtrar y contradecir. Por eso que hay un proto-gnosticismo antes, porque el gnosticismo nace en realidad en el siglo I, siglo II de nuestra era, pero ya desde las épocas de los apóstoles ya comenzamos a notar esta aparición del gnosticismo. Ellos decían que lo material, la materia era mala y el espíritu era bueno, ¿no? De ahí también el criterio de los corintios, ¿no? Que ellos podían hacer con su cuerpo lo que quieran, emborracharse, prostituirse o contaminarse con prostitutas, santas, entre comillas, ¿no? Paganos, idolatría pagana. Entonces, justamente bajo ese criterio también. Este gnosticismo nace pues de mucho antes con pensamientos pues filosóficos griegos, ¿no? Platónicos, aristotélicos y mucho más también combinado con el budismo, con el hinduismo, filosofías orientales también. Hacen una mezcla, ¿no? Sincretismo es eso, ¿no? Mezclar lo pagano con la verdad, mezclar lo pagano con la fe, y hacer esas mezclas. Ese es un sincretismo, y eso justamente lo que se comienza a dar desde el principio también de la iglesia, este sincretismo, y trata de confundir el gnosticismo se filtra dentro de la iglesia como un movimiento también. Ellos decían que como Cristo es puro, no podía combinarse con la carne que es mala, por eso tenía que ser algo espiritual, como un ángel, ¿no? También hay esos criterios en otras sectas que dicen que Cristo no es Dios, que no es el Hijo de Dios, sino era un ángel. También es otra herejía. Poco a poco lo vamos a ir estudiando. Por eso que el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia
En Colosas va a decir, ¿no? Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuerte lazo de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es en Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. El apóstol Pablo ya va a estar combatiendo también este tipo de criterios, ¿no? La adoración a los ángeles. Se tenía el pensamiento de que había una emanación de un ser supremo, unas emanaciones que de ahí salían los demonios, y una de esas emanaciones fue una emanación buena que era el Señor Jesucristo. Entonces esa herejía el apóstol Pablo ya la va a comenzar a combatir también, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, ¿de acuerdo? Entonces por eso que estos pasajes deben cobrar más claridad ahora que estamos estudiando estos temas. No dejen que los conduzca ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o en el culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Tengan en cuenta bastante esto, esa gente que aparece y dice, sí, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me ha hablado. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? O eso que aparecen con conocimientos nuevos, ¿no? Sí, que el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas, todos esos son libros apócrifos y muchos de ellos tienen orígenes gnósticos. ¿De acuerdo? El Evangelio según San Juan comienza en el principio del verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, comienza el apóstol. Algunos incluso van a tener el atrevimiento de decir que el Evangelio según San Juan es un evangelio gnóstico moderado o un gnosticismo inocente, ¿no? Muy por el contrario, el apóstol Juan siempre va a combatir eso. Incluso el anciano apóstol Juan ya no se va a querer juntar ni cruzarse con un tal Cerinto, ¿no? Que era un doceta también de su época ya. Él en su carta, el apóstol Juan, va a escribir en primera de Juan 1.1 lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos. O sea, está diciendo, no, esto es una herejía, no es un fantasma, no ha sido irreal. Yo lo he tocado, yo lo he visto, no solamente yo, sino todos los que estábamos con él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Por eso que él menciona, ¿no? Los padres de la iglesia también van a combatir este docetismo, sobre todo Ignacio de Antioquía y Ireneo de León. En su carta continúa el apóstol Juan diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y así sucesivamente el apóstol continúa diciéndonos y advirtiéndonos ya en su carta, una de las últimas cartas en el libro de las cartas de Juan, ¿de acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. En su segunda carta va a decir, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya el apóstol Juan está combatiendo esto. Hay que tener en cuenta mucho también en la actualidad los predicadores que se enfocan mucho en la prosperidad, en la sanidad, en el éxito, pero sin embargo no predican lo que realmente es importante. Que necesitamos entender que el hombre está caído, depravado, que necesita arrepentimiento. No se predica del pecado, del arrepentimiento. Cuando alguien incluso lo enseña, suena como fuerte, como que no están acostumbrados, aún dentro de las iglesias locales. Eso hay que tener bastante en cuenta, hermanos. Hay que predicar sobre el pecado, sobre el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Si no, no tiene sentido. Estamos haciendo clubes cristianos, no, pero no estamos realmente trayendo a las almas perdidas al arrepentimiento, que se rindan al señorío de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener bastante en cuenta. ¿De acuerdo? Se predica a veces que la carne es mala, que hay que maltratar la carne, que hay que golpearla, hablando del cuerpo. La Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿De acuerdo? Lo que es malo es la carnalidad, la naturaleza pecaminosa. ¿Ya? En la Escritura hay una palabra soma para carne, donde viene la palabra somático del cuerpo, y hay otra palabra que es sarx, que es carne también, pero hace referencia a la naturaleza pecaminosa. A veces se usa indistintamente, ¿de acuerdo? No podemos dogmatizar sobre esto, pero es importante saber qué es la naturaleza pecaminosa, la que no debemos alimentar, la que nos conduce a los placeres, a lo sensual, a las carnadas,
nos presenta este mundo y toda la hueste demoníaca también, ¿no? En contra nuestra, y nuestra propia naturaleza caída, que le gusta de ir al fango del pecado, ¿no? Muchas sectas niegan la doctrina de la encarnación, y esa es una herejía. Muchas sectas se llaman cristianas. Hay que tener bastante cuidado con esto, porque incluso sectas totalmente contrarias al cristianismo, que niegan la divinidad del Señor Jesús, se llaman cristianas, ¿no? Se escucha por ahí a los testigos de Jehová, a los mormones, llamarse cristianos, y esto es realmente falso, es falso. Invitan a otros predicadores con nuevas enseñanzas. Escuchan un predicador que enseña algo raro, algo místico, algo esotérico, y lo invitan a la iglesia, y eso místico lo enseña dentro de la iglesia local como si fuera una nueva enseñanza, una nueva revelación. El apóstol Pablo va a decir: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No necesitamos a decorar, hacer cosas extrañas para decir que Cristo es real, ¿de acuerdo? Para uno siempre la palabra va a ser un tropezadero. En el original es escandalón, en el griego. Siempre va a ser un escándalo. ¿Por qué? Porque alumbra el pecado, porque donde está Cristo, la luz saca a relucir todo el pecado y la suciedad del hombre, y la gente se escandaliza, se vuelve un tropezadero. Para otros son locura. No, estás creyendo esas tonterías, mitos, tonterías. Vive, toma, diviértete, eso te vas a llevar a la tumba. Es locura para la gente, ¿de acuerdo? Pero si para nosotros Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No necesito más, hermanos. Cuando estemos en la eternidad y nos abracemos con nuestro Señor, vamos a ver las marcas de los clavos en sus manos, en sus pies y seguramente en su costado. Lo vamos a ver por la eternidad como constancia de que Cristo vino a morir por ti y por mí. ¿De acuerdo? Bien. Eso es el resumen, eso es lo que hemos podido dar el día de hoy. Bueno, orando por este ministerio, por este siervo. Fue con usted, Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.